Buenas tardes con todos. Soy el doctor Renzón Eduardo Hidalgo Ramos, especialista en ginecología oncológica. Hoy empieza Octubre Rosa. Octubre Rosa en relación a la sensibilización mundial en la prevención del cáncer de mama. A lo largo de los años se han desarrollado muchos mitos en relación al cáncer de mama. Vamos a analizar 3 de ellos. Mito número 1. Si tengo antecedentes familiares, ¿no tendré cáncer de mama? La carga genética juega un rol importante en el desarrollo de cáncer de mama. Se ha visto que familiares de primer orden tienen un riesgo de hasta 3 veces de padecer cáncer de mama. Vamos con el segundo mito. ¿Tener pechos pequeños me hace menos propensa al cáncer de mama? El desarrollo de cáncer de mama tiene muchos factores. Dentro de ellos es los factores hormonales, la carga genética principalmente. El tamaño de los pechos no es un factor principal para el desarrollo de cáncer de mama. El desarrollo de cáncer de mama principalmente tiene que ver con factores hormonales y con factores genéticos. Vamos con el tercer mito. ¿Las mamografías son dolorosas? Esto se creía o esto se tiene el concepto en relación a los equipos antiguos. Los equipos antiguos de mamografía tenían estos inconvenientes, pero actualmente los equipos modernos, los mamógrafos de última tecnología, no generan esta molestia en ninguna paciente. Tenemos algunas recomendaciones en relación a la prevención del cáncer de mama. Para combatir el cáncer de mama, hazte una mamografía si tienes más de 40 años. La mamografía es un estudio diagnóstico muy importante para el diagnóstico precoz de cáncer de mama. La mamografía puede identificar lesiones muy pequeñas de 2 milímetros de diámetro. ¿Esto por qué es importante? Porque al identificar una lesión de este tamaño, el tratamiento va a ser un tratamiento menos invasivo con una tasa de curación muy alta. Vamos con la segunda recomendación. Tócate para que no te toque. Esto hace referencia al autoexamen de mamas, que es un estudio bastante sencillo que se puede realizar cualquier mujer. Pero este autoexamen de mamas no es suficiente, porque ya se ha demostrado que cuando se palpa una lesión, ya la enfermedad se ha desarrollado en por lo menos hace 5 años. Y una enfermedad con este periodo ya es una enfermedad muy avanzada. Por eso la importancia de realizarse estudios diagnósticos oportunos, como la mamografía y la ecografía de mamas. Esperamos que estas recomendaciones hayan servido de mucha ayuda para todas nuestras pacientes. Continuando con el segundo bloque, vamos a conversar con el doctor Víctor Díaz Lajo en relación al diagnóstico de cáncer de mama. Tranquilo, Diego, te voy a estabilizar y luego te monitoreo. Atentos, Detecta Clínica, ya estamos llegando. En situaciones de emergencia, actuar de manera rápida y segura es vital para salvar vidas. En Detecta Clínica brindamos atención confiable, eficiente y adaptada a los distintos escenarios que puedan afrontar nuestros pacientes. Estamos comprometidos con su salud desde el traslado hasta la recuperación completa, porque Detecta Clínica es confianza. Bienvenidos nuevamente a Detecta Info. En nuestro segundo bloque conversaremos con el doctor Víctor Díaz, quien es cirujano oncólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. En este mes que es Octubre Rosa, vamos a conversar sobre los exámenes,
de preventivos y diagnósticos para poder detectar lo que es el cáncer de mama. Coméntenos, ¿cuáles son esos exámenes que se realizan actualmente? Correcto. Bien, los exámenes para tamizar a una paciente entendiendo que no tenga síntomas, que quiera hacer un chequeo preventivo, el estudio recomendado es la mamografía. Existen otros estudios también que son de utilidad, como la ecografía o la resonancia, pero para tamizaje el estudio indicado es mamografía de mama. 100% mamografía. Así es, mamografía. Ok. Y bueno, la mamografía, ¿a partir de qué edad se realiza? Mira, eso depende un poco de en qué país básicamente vive la persona y Ujú. qué recomendaciones se da. En el Perú, afortunadamente, este año se han publicado las guías a partir del MINSA, ¿no? Para tamizaje de las pacientes con cáncer de mama y nos recomienda empezar entre los 40 y 45 años, con mamografía entre 1 a 2 años. O sea, de 40 en adelante, cuando uno sabe que ya hay esa edad, es importante ir a descartar, prevenirlo. Así es, siempre y cuando el paciente no tenga antecedentes familiares, ¿no? Si tiene una Ok. hermana, una prima hermana, su madre. Es generacional también. Sí, aproximadamente 10-15% de los cánceres de mama tienen una tendencia familiar, ¿no? Ok. El resto son esporádicos, Ujú. ¿no? Y Entonces, en todo lo que son la mamografía, el examen que se realiza, ¿cuáles son las imágenes que realmente se analizan, que son sugestivas para poder detectarlo? correcto. Bueno, en este caso, el especialista encargado de revisar las imágenes es el médico radiólogo, ¿no? Existen un conjunto de hallazgos que nos pueden dar a entender que una paciente tiene o no una lesión sospechosa y que podría requerir algún estudio complementario, ¿no? Lo más clásico es que la mamografía podemos entenderla como una placa de rayos X. Es Ok. básicamente una placa de rayos X modificada. Entonces, dentro de lo que se ve la glándula de la mama, en su interior, cuando hay sospecha, se ve áreas blancas, ¿no? Comúnmente a veces la gente lo entiende como manchas. Entonces, estas manchas pueden tener ciertas características que lo ve el especialista y que puede tener que esta mancha sea más hacia una lesión benigna o hacia una lesión maligna. Por ejemplo, hallazgos claros de una mancha de aspecto maligno es especulaciones, o sea, que parece como un sol, ¿no? Como si tuviera rayos de sol. Eso es clásicamente una lesión sospechosa de cáncer, ¿no? Ok. También hay algunas otras lesiones que son las llamadas microcalcificaciones, que pueden estar presentes más en un tipo de cáncer o en otro, ¿no? Entiéndase microcalcificaciones como, digamos, puntitos que aparecen en esta placa de rayos X. Ok, entiendo. Y parte de la mamografía se ve que hay bastante temor a que una mujer vea el procedimiento. ¿Hay algún consejo que le quisiera dar a una mujer que quiera hacerse la mamografía, pero realmente tiene un temor también ahí dentro? Sí, mira, es muy frecuente que las pacientes nos comenten que sienten dolor. Y es entendible porque en la mamografía es como unas placas que presionan un poco el seno, ¿no? Tiene que haber presión para que... Así es, presionan un poco el seno. Pero obviamente esto es una presión leve, ¿no? No es una presión excesiva. Puede haber algo de desconfort, pero es algo leve, ¿no? Y es algo esporádico, porque la mamografía, como te voy a repetir, se hace una vez al año o cada 2 años. Entonces, Ok. ese es uno de los principales temores, ¿no? El otro también es que los pacientes tienen miedo de lo que se les puede encontrar. Hay veces uno dice, pucha, prefiero no enterarme, ¿no? Pero eso es un gran error, porque específicamente las lesiones que se detectan cuando uno no siente nada son las que tienen los mejores resultados. Claro. ¿Y hay alguna diferencia en la mamografía normal y existe también lo que es con contraste? ¿Nos puede explicar ahí un poquito la diferencia que hay con eso? Correcto. Mira, hay muchas variedades de mamografía. La mamografía tradicional, como te expliqué, es una placa de rayos X, igual, Ok. ¿no? El siguiente avance, por decirlo así, ha sido la digitalización. Entonces, esto mejora mucho la calidad en el sentido de los contrastes, de la definición de la placa y el hecho que se pueden aplicar técnicas de mejoramiento por computadora para ver mejor la imagen.
Y Ujú. posteriormente se han implementado otras técnicas, como tú dices, el contraste, o lo que se conoce también como tomosíntesis, que es otra técnica. Tomosíntesis. Así es, ¿no? Que lo que hace, bueno, en el contraste es justamente introducir algunas sustancias que permiten aclarar, ¿no? O resaltar alguna lesión que sea sospechosa, ¿no? Y la Ya. tomosíntesis, por ejemplo, que como si fuera una pequeña tomografía, ¿no? O sea, en vez de tomar una placa, se toman varias placas de la mama, ¿no? Ujú. De un ¿Como área, capas? algo así, Ok. ¿no? Entonces, eso permite al radiólogo diferenciar mejor, por ejemplo, en mujeres que tienen las mamas muy densas, que en una mamografía tradicional se ven un poco más opacas del usual. Entonces, ¿se podría dar un mejor diagnóstico si es con contraste, se podría decir? No se recomienda en general, ¿no? Ok. Pero hay algunas ocasiones específicas en las cuales sí se puede haber un beneficio, ¿no? Mm, Por ejemplo, como te digo, en lesiones que tengan alguna duda o en mamas que son un poco densas, ¿no? claro. Entiendo, doctor. Y otro examen que se suele realizar para el descarte del cáncer de mama, coméntenos, ¿cuál es otro examen? Bien, mira, muy de la mano a la mamografía va lo que es la ecografía. Ujú. Incluso hay algunos profesionales que recomiendan ecografía sobre mamografía, pero esto es un error. La ecografía es complementaria a la mamografía. Entonces, la secuencia correcta Van debe de la ser, mano sí o sí. no necesariamente. Ujú. Si una mujer no tiene las mamas muy densas, digamos, puede quedar solo con mamografía en lo que se refiere al chequeo preventivo de cáncer, ¿no? Pero cuando la mama tiene ciertas características como la densidad, ser muy densas, sí es necesario complementarlo con una ecografía, ¿no? Ok. Pero normalmente en esa secuencia, mamografía y después ecografía. Ecografía. Así es, porque hay lesiones que se ven, como te digo, en mamas densas, se ven mucho mejor en ecografía, pero incluso así hay lesiones en mamografía que no se llegan a ver en ecografía, como por ejemplo las microcalcificaciones, ¿no? Ujú. Entonces, no lo reemplaza, pero sí lo complementa. ¿Y cuál es la tasa de sensibilidad que tiene la ecografía para poder diagnosticar o prevenir el cáncer de mama? Ya. Bueno, la ecografía hay que recordar que es un estudio que depende mucho de quién lo haga, ¿no? En la mamografía, por ejemplo, tienes una placa y puedes visualizarla o varias personas pueden visualizarla, ¿no? Pero en la ecografía depende de la persona, de su expertise al momento de Ok. hacer el estudio, depende del equipo, ¿no? Si es un equipo con los modernos, si es un equipo con una buena visualización que te permita ver adecuadamente los tejidos, ¿no? En ese sentido, la sensibilidad es muy variable. A manos de una persona Ujú. con mucha experiencia, puede llegar a una sensibilidad bastante alta, ¿no? 80-90%, pero en manos de una persona poco experimentada o con un mal equipo, entonces esto baja bastante, ¿no? Ok. Y también de la misma manera que existe una mamografía donde hay imágenes, ¿cuáles son las imágenes que se detectan a través de la ecografía para poder detectar el cáncer, ¿no? ¿Qué es Por lo que suele ecografía, ver? Sí, en la ecografía. ya. Lo primero que habría que entender de repente, para no entrar en tecnicismos, ¿no? Ujú. Que en la ecografía la mama se ve, digamos, con un patrón blanquecino o gris, ¿no? Dentro de este patrón, cuando hay una lesión sospechosa, se puede ver como una mancha, digamos, negra, ¿no? Mancha Pero negra. hay ciertas características, igual que en la mamografía, ¿no? Normalmente las lesiones benignas se ven como bolitas, bien redonditas, con un margen bien definido, ¿no? Eso clásicamente es benigno, ¿no? Pero Ok. cuando esta bolita ya es irregular, tú no puedes diferenciar bien los bordes, es borroso, ¿no? O ves que en su interior tiene como que estuviera sucio, impurezas, que tiene una sombra posterior, Ujú. eso ya nos hace pensar de que es una lesión sospechosa. Ah, bueno, para hacer esos exámenes es bastante ampliación, ¿no? Dentro de la ecografía, porque no solamente son imágenes, creo que se tiene que hacer también como un zoom dentro de lo que, para detectar, ¿no? Es lo que yo imagino. Claro, la ecografía nuevamente la hace un especialista, Ujú. ¿no? Que es el médico radiólogo. También lo puede hacer en ocasiones una persona dedicada a la patología de mama o ginecólogo, ¿no? Y eso es porque, como tú bien dices, hay varios detalles que se tienen que prestar atención, ¿no? Claro. Entonces, para hacer el estudio de mama, sí hay que seguir todo un protocolo,
¿no? Hacer un barrido completo de la mama. Si es que hay una parte, como dices, profundizar más, ¿no? Alejarse un poco Claro, más, exactamente. o aplicar algunas tecnologías específicas como es la tecnología Doppler, ¿no? La Doppler. Así es, ¿no? Que lo que Ujú. nos da información es sobre la irrigación. Si una lesión está muy irrigada, también da a entender que puede ser maligna, ¿no? Si está poco irrigada, Ok. entonces normalmente no es, la sospecha es baja. Incluso también hay otras técnicas que se llaman elastografía, La ¿no? astografía. Elastografía, así es como su nombre suena, elasto de elástico, ¿no? Claro. ¿Qué tan elástico es esta lesión? Ujú. Normalmente una neoplasia, un cáncer, es duro, ¿no? Entonces, aplicando esa técnica nos va a dar esas características de una lesión dura, poco elástica, ¿no? Mm. Doctor, y también uno de los exámenes de los cuales poco se habla, eso es sobre la resonancia magnética. ¿Cuáles son los casos puntuales donde se tiene que citar al paciente para que se pueda realizar uno de ellos? Correcto. Sí, mira, eso es muy interesante que lo preguntes porque hay veces las personas tienen la idea o les dicen por ahí que es lo mejor, ¿no? Que es lo último, lo ya no ya, y que reemplaza todo lo demás. Pero esto es Ujú. un error. Como bien dices, la resonancia se aplica a algunas pacientes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes familiares y que requieren un chequeo antes de los 40 años se benefician de estudio con resonancia magnética anual, ¿no? Ese, Anual. por ejemplo, es un criterio. Otro es, por ejemplo, el paciente se hace la mamografía, se ve una lesión un tanto sospechosa, ¿no? Se ve por ecografía y no es concluyente, ¿no? Entonces se puede recurrir a la resonancia, que es un estudio mucho más sensible para tratar de ubicar esta lesión y ver si es que tiene características de malignidad o no. El problema de la resonancia es que si bien no se le pasa nada, Ujú. puede exagerar muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, una lesión que es benigna, ¿no? En resonancia se puede ver como un poco más sospechosa y requerir un estudio de biopsia, un estudio invasivo, Ujú. sin serlo. Entonces, esa es un tanto la desventaja. Nuevamente, no se le pasa nada, pero sí puede exagerar algunas cosas. Ok, entonces me dice que mm, citándolo al paciente para hacer una resonancia puede desencadenar otros, Estudios. otros estudios. Claro, claro. Por Ok. ejemplo, si es que detecto una lesión en resonancia que no la vi en la ecografía o en la mamografía y tengo que Ujú. biopsiarla, va a tener que ser con guía de resonancia. Y eso es algo muy excepcional, por Ok, ejemplo, ¿no? Lo usual es que se detecte una lesión, por ejemplo, en resonancia y tenga que recurrir a la ecografía para tratar de ubicarla, ¿no? Y de correcto. acuerdo a eso, por ejemplo, tomar una biopsia. Claro, vale, entiendo. Ahora vamos a intentar responder algunas preguntas que nos deja el público en las redes sociales. Ujú. Vamos con las preguntas. Dice, ayuda por favor, estoy dando pecho a mi bebé de 8 meses, pero tengo una bolita y me duele. Me duele acostarme, incluso siento como que mis pinchazos, ¿será un conducto obstruido? Bien, mira, esta es una pregunta muy clásica en las mujeres jóvenes, que como podemos leer, en este Ujú. caso está dando de lactar, ¿no? Eh, Definitivamente habría que primero evaluar a la paciente. Lo más probable es que sea una lesión inflamatoria, porque ella está dando de lactar, ¿no? Sin Claro, embargo, el examen físico presencial y conversar con la paciente va a orientar mucho sobre los estudios que pueda o no requerir, ¿no? Pero en estas circunstancias, lo más clásico es que sea un problema inflamatorio de aspecto ujú, benigno, ¿no? Por ejemplo, una pregunta interesante en este caso sería si la paciente, qué edad tiene, ¿no? Y si tiene algún familiar con antecedentes, algún problema de cáncer también a temprana edad, ¿no? ujú, También si es que esta bolita la tenía antes de dar pecho o es que recién ha aparecido. Eso también nos claro, podría orientar a qué problema podría corresponder. entiendo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, una pregunta, ¿a los hombres también nos da? Es que me sale un líquido como blanco o a veces sangre y tiene como unos granitos que cuando los apachurro sale blanco. Creo que esta pregunta va más orientada porque con el cáncer de mama se orienta más hacia la mujer.
pero ¿qué opinión nos podría dar sobre hacia un hombre? Correcto, sí. Mire, tenemos que entender que el hombre en realidad también tiene rezagos de glándula mamaria, ¿no? Ujú. Detrás del pezón, los varones pueden tener algún tejido que en algunos puede estar más o menos desarrollado. Definitivamente es algo muy poco común que un varón desarrolle cáncer de mama, ¿no? Pero si es que lo llega a desarrollar, es un fuerte indicio de que esta persona y probablemente su familia tenga antecedentes o problemas genéticos que estén favoreciendo el cáncer, ¿no? Según lo que aquí nos pregunta, dice, sale un líquido como blanco o a veces sangre. Entonces, la secreción sanguinolenta por el pezón Ujú. es un signo de alarma, sea hombre o mujer, Ok, ¿no? Y tiene que ser analizado profundamente, ¿no? profundamente. Ok. Si es que esta lesión, esta secreción de repente no es por el pezón, una cosa que a veces ocurre es que alrededor del pezón tenemos algunas glándulas, Ujú. ¿no? Donde hay vellos, hay glándulas. Y donde hay glándulas puede haber una infección, ¿no? Igual como si fuera, por ejemplo, un barrito o un acné. Entonces, estas lesiones, si están alrededor del pezón, podría de repente ser un problema de foliculitis, ¿no? Ah, ya. De estas glándulas. Ya no va tanto acerca sobre el cáncer de mama, sino ya es otras enfermedades que desencadenan también Así es. parte del... Ok, Así es. Por eso entiendo. es que es muy importante el examen físico Ujú. en los pacientes, ¿no? Precisar algunos de esos detalles para poder orientarlos mejor. Claro. Porque entiendo de que tal vez de repente tiene algún conocido, está sensibilizado, tiene miedo por cáncer y hasta que uno no logra evaluar y despejar sus dudas, va a tener el temor y la inquietud, ¿no? Que algunas Claro. personas llega a ser incluso tan o más terrible que tener la propia enfermedad. Entiendo, doctor. Y concluyendo también, se habla mucho sobre que hay bastantes antecedentes familiares, pero si una mujer se le dice que tiene que tomar una mamografía a partir de los 40 años, realmente antes de los 40, las mujeres también, ¿qué examen es el que se tiene que realizar? ¿La mamografía también? Ya. Esa es una duda. Correcto. Entonces, como te estaba comentando, las recomendaciones más conservadoras indican que a partir de los 40 se inicie con Ajá. mamografía, ¿no? ¿Cuándo indicaríamos a una mujer menos de 40 en las que tienen antecedentes familiares de cáncer? Por Ok. ejemplo, un familiar varón con cáncer de mama, ¿no? Una familiar mujer con cáncer menos de 50 años o con algunos subtipos de cáncer de mama. Eso nos podría orientar a que esta paciente inicie su chequeo antes, ¿no? Y en estos casos, la recomendación es que se haga el estudio con resonancia magnética, ¿no? Ujú. Entonces, se inicia con resonancia magnética anual. En este caso, ¿se puede usar mamografía? El problema en mujeres jóvenes es que la mamografía, al ser jóvenes, su mama es muy densa. Entonces, en la mamografía se va a ver mucho esta densidad y va a bajar su rendimiento, ¿no? Su sensibilidad. Es por eso que se recomienda en estos casos en concreto un estudio como la resonancia. Entiendo, doctor. Y culminando ya esta etapa, ¿tendrá algún caso que contarnos, alguna experiencia con algún paciente que haya sido diagnosticado con alguno de sus exámenes y haya podido tener una vida plena? Porque sabemos que esto es algo que puede temer a una mujer, ¿no? Que diga que tienes cáncer. Realmente creo que esa palabra eh, da temor como persona, ¿no? Entonces, ¿alguna experiencia que tenga usted con un paciente? Sí, claro. Por ejemplo, recientemente hemos tenido el caso de una paciente de 60 años, ¿no? Ella vino a chequeo preventivo sin ninguna molestia. Ah, 60 ya, más de 40. Así es, así es. Ok. Entonces, se le tomó su mamografía como parte del chequeo preventivo y descubrimos algunas microcalcificaciones. Ella Ujú. no se tocaba nada, ¿no? Ecográficamente, efectivamente se veía una lesión justo donde estaban estas microcalcificaciones. Se le tomó una biopsia con guía ecográfica, ¿no? Y el resultado fue sugerente de un cáncer de mama, ¿no? Bien. Entonces, esta paciente fue sometida a un tratamiento conservador del seno con estudio de Ujú. ganglios, centinela, y se pudo resacar completamente la lesión. Actualmente ella está recibiendo radioterapia y también hormonoterapia, ¿no? Y el resultado es bastante óptimo, tanto estéticamente, porque ha conservado su mama, ¿no? No hay mayor diferencia, se emplearon técnicas también oncoplásticas, y su pronóstico es bastante bueno. Está bien, doctor. Muchas gracias por la información compartida en este tiempo.
Y bueno, ahora tenemos mucho más claro sobre los exámenes que se tiene que realizar, ¿no? Que es preventivo también, pero también creo que es parte ya de la vida cotidiana de las mujeres, y más en el estudio rosa, que hay que tomar conciencia sobre ese cáncer que también teme mucho en este tiempo. Así Gracias, es. doctor. Listo. Hasta luego. El gusto Hasta es luego. mío. Eso es todo por hoy en Detecta Info. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando sobre Octubre Rosa, este mes que es muy importante en la prevención del cáncer de mama.